Yo creo que era bastante fácil entender que la construcción del euro, no había las condiciones económicas no eran buenas para montar una moneda única, que era un salto muy cualitativo en la integración económica europea. Desde el momento en que los países que formasen parte del euro iban a perder el resorte del tipo de cambio, por así decir, la relación entre la moneda propia y el resto de las monedas, para mantener la permanencia o las posiciones de cada país en el mercado internacional y para mantener un cierto equilibrio de la balanza de pagos, porque los países no pueden estar incurriendo en déficits enormes. Eso, pero el lado económico para mí era clarísimo, pero sobre todo, y también, es que cualquiera que supiera lo que iba a significar el euro, es que era el marco más propicio posible para los poderes económicos, para las burguesías, para los empresarios, etcétera, para imponer sus políticas contra los trabajadores. Desde el momento en que se suprimía la posibilidad de revaluar o devaluar la moneda para el objetivo que estoy señalando del equilibrio de la balanza de pago, se ponían las condiciones óptimas para que los empresarios, los gobiernos, etcétera, etcétera, tratasen de hacer políticas muy agresivas. Si hay que ser competitivo, pues hay que bajar los salarios. Si hay que ser competitivo, hay que desregular el mercado laboral. Si hay que ser competitivo, hay que bajar los impuestos y los servicios públicos, porque así las mercancías son más baratas comparativamente. Si hay que ser competitivo, hay que hacer reformas fiscales que vengan a facilitar al capital y no al trabajo. Por así decir, era verdaderamente un instrumento perverso para los trabajadores, la construcción del euro. Y eso es parte de las razones que llevaron a los poderes económicos europeos a esa implantación, a pesar de que era evidente que las condiciones económicas no estaban preparadas para implantar, como digo, una cosa tan rígida como era el euro. A lo largo de toda la década de los 90, que fue el periodo, por así decir, donde las economías se estuvieron ajustando para crear las condiciones y cumplir aquellas famosas condiciones de convergencia, fue un periodo muy duro, y si os acordáis, siempre se estaba hablando de la austeridad y austeridad y austeridad, y siempre se hablaba además de la necesidad de que los salarios no crecieran tanto, etcétera, etcétera. Por así decir, nos dieron una pauta de cómo iban a ir las cosas. Todavía se agravó la situación desde el momento en que ya se crea el euro realmente, porque mientras no hubo euro, pues todavía había posibilidades de alterar la posición de la peseta en aquellos momentos con respecto a las demás monedas. Cuando se crea el euro, ya todo aquello es un dogal absolutamente cerrado y hermético. Y a partir de ese momento, pues sí que hemos conocido otra vez la misma política. Y hubo un periodo, donde se habló menos, que fue el periodo inicial de la implantación del euro, porque pensábamos que habíamos descubierto algo maravilloso. Nos permitía crecer y crecer y crecer, y no tener ningún problema por lo que decían de financiación. Pero claro, todo eso se rompió a partir de la crisis financiera internacional del año 2008 y luego se ha puesto de manifiesto que ya en nuestro país y en general muchos países de Europa habían generado su propia crisis. Esto es importante porque es verdad que inicialmente nos referimos mucho al tema internacional, pero siendo también verdad que el tema internacional ha agravado y ha hecho más complicado todo, la crisis estaba ya generada en el seno de la Unión Europea. Podríamos empezar por hablar de la montaña de deuda externa que tiene nuestro país con respecto al mundo. O si me apuras, por ser más preciso, la montaña de pasivos exteriores que tenemos frente al resto del mundo. Digo porque la deuda es un apartado de esos pasivos generales. La deuda es una de las concreciones que tienen esos pasivos. Y la cifra es astronómica. Digo astronómica en el sentido de que son cifras que se nos escapan ahora mismo de la vida cotidiana. Son 2,3 billones de euros, ¿vale? Ese es el fundamental problema que tiene nuestro país, que tiene que hacer frente a unas deudas, a unos compromisos de pago, a unos derechos frente a los extranjeros de 2,3 billones de euros. Para poder hacer frente a eso hay que tener un excedente, porque la deuda que se ha acumulado es fruto de los déficits sucesivos que hemos ido teniendo. Hay que tener un excedente, pero para tener ese excedente hay que ser muy competitivo y, por así decir, tener muchos más ingresos que pagos por las relaciones económicas, ¿vale? Y no es posible,
Primero porque se está demostrando que la economía española justamente ha sido muy deficitaria porque era poco competitiva, pero sobre todo porque después de haber hecho este cambio profundísimo de tendencia, donde la economía ha generado millones de parados, donde se han perdido millones de puestos de trabajo, todavía el déficit de la balanza de pago, el déficit de la balanza por cuenta corriente que se llama, todavía es negativo. Por así decir, que estamos resolviendo un problema al tiempo que se está agravando después de haber ocurrido estas cosas terribles, digo, de evolución económica. Pero es que además la deuda es un concepto, por así decir, que cuando traspasa ciertos niveles, devora a quien la tiene. Por así, hay momentos en que cualquier persona, cualquier agente económico es un buen deudor, ¿no? Al principio de su deuda pues puede fácilmente captar recursos. A medida que se va aumentando la deuda, pues se va haciendo más complicado porque tiene que pagar intereses y rentabilidades a esa deuda. Y nuestro país pues ha ido incrementándolo muchísimo. Y eso es parte también de un déficit recurrente que alimenta el déficit exterior. Pero por otra parte, además, en la medida que tiene mucho volumen de deuda, en la medida además que la crisis, que hay una desconfianza general en los mercados y es una situación de donde todo el mundo está echándole el ojo a cómo está la deuda de cada uno, todo eso agrava muchísimo la situación de un país deudor. Como además la deuda, como digo, es enorme, pues realmente este es el trasfondo de la crisis que tiene nuestro país. Luego hay derivaciones que tienen que ver con lo que ha pasado, en cómo esa deuda externa está, digamos, dividida entre la deuda que tiene el sector público frente al exterior y la deuda que tiene el sector privado frente al exterior. Y eso también tiene su interés porque han pasado también cosas raras y bastante raras en esa conformación de la deuda frente al exterior. La deuda, primero hay que distinguir de qué deuda estamos hablando. Si nos referimos a esa deuda externa que he mencionado, los 2,3 billones, yo creo que eso es impagable, ¿no? Eso tiene es que son casi 2,3 veces el PIB español. Como digo, la deuda llega a un instante en que no se puede pagar, pues, porque el montante de la deuda, con las posibilidades que hay de irla pagando, se hace imposible, ¿no? Y esto le puede ocurrir a una familia, a una empresa, a una administración pública o al conjunto del Estado, ¿vale? Y hay que pensar que, pues yo qué sé, para una familia, si de pronto tuviese una deuda enorme, y diría, ¿qué puedo hacer yo para pagar esa deuda? Puedo aplicar la austeridad, pero la austeridad no consigo más que eso, ahorros pequeñísimos o excedentes pequeñísimos para hacer frente a esa montaña. Y entonces, pues bueno, pues creo que es impagable. Es más, yo sí, desde que estamos en crisis, hemos intentado ajustar, por así decir, la deuda. Hemos hecho una política para resarcir la deuda. Estamos viendo que la deuda no hace más que aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque todavía sigue habiendo un déficit. Y entonces yo creo que va a ser impagable. Hay un problema que se relaciona muy estrechamente con el tema de la deuda y esto que hemos propuesto de desvincularnos del euro. Y es que efectivamente esa deuda en gran medida está escriturada, por así decir, en euros, ¿vale? Y si nosotros saliésemos del euro y empezásemos a manejarnos otra vez con una moneda nacional, ¿no? Que evidentemente podría ser la peseta, porque no tiene o la peseta, cualquier cosa que nos inventemos nueva, ¿no? En ese caso, toda la deuda externa sería la deuda que tenemos que satisfacer en euros, se encarecería mucho para los deudores internos frente al exterior, porque tendríamos su actividad, se promocionaría en la moneda interna, pero cuando fuesen a pagar la deuda externa tendrían que acumular mucha moneda interna, porque la moneda externa, el euro, costaría bastante más. Y eso no haría más que agravar el problema de la deuda. Pero yo sostengo que si es impagable ya, cuando se agrave como consecuencia de una posible devaluación de la nueva moneda, pues la hace más impagable. Y si es impagable, pues habrá que buscar soluciones, ¿vale? Es verdad que no es lo mismo, y ya termino, no es lo mismo la deuda que tiene la deuda pública, por así decir, que la deuda privada. Pero en todo caso, la montaña de deuda es tan enorme que no hay solución posible para el tema de la deuda. ¿Cómo se nos ocurrió entrar en el euro? ¿Cómo se nos ocurrió tratar de competir con Alemania, por ejemplo, ¿no? Fijando un tipo de cambio
entre el marco alemán y la peseta española, ¿no? Fijo, irrevocable y eterno, por así decir. Realmente era un atrevimiento que no se concibe como un país con, ¿no?, el cuerpo técnico, con el cuerpo de economistas, con el cuerpo de eso es social, ¿no?, gente interesada, que sabía de lo que iba, cómo nos atrevimos a entrar en el euro. Ahora, yo sostengo que lo que hay que hacer es salir del euro, ¿vale? O por decirlo en positivo, hay que recuperar la soberanía monetaria que perdimos desde el momento que nos integramos en el euro, que supuso, como acabo de decir, que desapareció el tipo de cambio para hacer los juegos necesarios entre países muy desiguales a la hora de luchar por los mercados, y supuso también ceder la política monetaria a una entidad que es el Banco Central Europeo, que supuestamente es autónoma y que supuestamente tiene unos objetivos que no son los generales que tiene que atenderse o que se habían atendido en el pasado las políticas monetarias. Porque el Banco Central Europeo tiene como objetivo, o tenía como objetivo, ahora ya las cosas se han complicado y ya hace más cosas, ¿no?, digamos, hace más política monetaria general, pero en sus inicios tenía como objetivo garantizar la estabilidad de precios. Pero tiene que garantizar la estabilidad de precios en 17 países con problemáticas económicas muy distintas, con situaciones sociales muy distintas, con problemas, digamos, así, si me apura, hasta políticos muy distintos. Entonces nos entregamos inútilmente a este Banco Central Europeo. Y ahora, pues no puedo dejar de reconocer que decir que se va a salir del euro, que es lo más conveniente, es una cosa muy traumática, porque han pasado muchos años y sobre todo nos hemos acumulado una deuda infinita, como acabo de decir. Pero yo, ante esta pregunta que me hace, ¿no?, y por qué hay que salir del euro, le preguntaría a los que sostienen que hay que mantenerse en Europa o que el euro es irreversible, que nos expliquen cómo vamos a salir de esta crisis pavorosa que tiene nuestro país. Por así decir, la carga de la prueba, ¿no?, tienen que darla los que sostienen que tenemos que seguir en el euro. Nosotros los pocos o los muchos que decimos que creemos que se tiene que recuperar la política monetaria, lo hacemos desde una situación dramática, lo hacemos desde, hay una catástrofe social, ¿no?, en la que estamos inmersos, y suponemos que saliendo del euro tendríamos muchas más facilidades para remontar esta crisis. Facilidades no quiere decir eso es bienestar, o no quiere decir que todo va a ir bien. Va a haber una temporada muy dura, posiblemente, por el trauma que supone que un país se descuelgue de algo como es los mercados financieros internacionales, etcétera, etcétera. Pero creemos que esto abre una esperanza a nuestro país, mientras que la permanencia en el euro supone, pues eso, una especie de agonía prolongada, sin límite y sin resquicio para pensar que podemos salir de esta. Esta es la posición. Por así decir, creo que hay que salir, que hay que desvincularse del euro, que hay que recuperar la política monetaria, como una parte de las sesiones importantísimas que se han ido haciendo en el proceso de integración, y que esto se hace además en condiciones muy dramáticas. Pero dicho esto, pues como digo, el que sostenga que hay que seguir en esta agonía a la que nos está sometiendo la austeridad y los poderes económicos europeos, pues que la defienda como pueda. Cuando digo que no va a sobrevivir, les digo que no va a sobrevivir con la configuración actual, ¿vale? ¿Qué significa? Que habrá países que tendrán que abandonar el euro. Pues Grecia, ya ha habido artículos diciendo que este año abandona el euro y luego nosotros, y después de nosotros vendrá Italia, etcétera, etcétera. Hay, como por decir, hipótesis muy diversas sobre lo que puede ocurrir con el euro. Y efectivamente el euro lo más sensato sería, si hemos montado algo tan perverso, tan artificial y tan costoso en términos políticos y sociales para los países, vamos a ver si desmontamos este montaje, ¿no?, este instrumento. Pero al mismo tiempo nadie está, por lo que se ve, muy dispuesto a plantearse el tema en serio de cómo desmontar, por así decir, lo construido. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esa crisis? Pues no lo sé. Puede ser por algunos países, puede ser que alguien se declare en quiebra técnica y en ese instante pues tenga que decir, pues no puede usted estar en el euro, o puede ocurrir eso, como digo, que sean algunos países de los más poderosos, Alemania principalmente, que soy, ¿no?, la voz cantante en Europa, que diga, bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos este problema de los países del sur, que es un problema más complejo. Por así decir, yo no sé qué es lo que va a ocurrir.
Lo que sí sé que no puede sobrevivir el euro con su actual configuración. En el sentido de los 17 países, eso es un imposible, ¿no? Y es un imposible porque ahora mismo estamos soportando ya una crisis terrorífica en muchos países, ¿no? El tema de Grecia, el tema de Portugal, el tema nuestro, etcétera, etcétera. Y eso, como no tiene además solución en el marco del euro, eso tendrá en algún momento que plantearse. ¿Cómo se va a plantear? ¿Cómo va a suceder? Eso yo no alcanzan mis luces, ¿no?, para saber cómo pasarle las cosas. Por así decir, el bipartidismo que ha existido, esencial, ¿no?, con el PP y PSOE, parece que comulgan con lo mismo, y de hecho casi utilizan las mismas palabras en defensa del euro, ¿no? Si uno oye al PP o a Rajoy, dice que el euro es irreversible. Bueno, será irreversible hasta que sea reversible, digo. Si uno escucha al PSOE, ha dicho lo mismo, el euro es irreversible, y por consiguiente tenemos que hacer, todo lo que decidamos hacer tiene que hacerse en clave de que el euro existe. Pero también al mismo tiempo, bueno, es más, la concomitancia entre estos dos partidos fundamentales y otros muchos, ¿no?, la pequeña, ¿no?, los partidos nacionalistas burgueses como el PNV o Convergencia, pues están en la misma onda. Lo que ocurre es que, es más, la política que están aplicando estos dos, el bipartidismo es la misma. Lo que da idea de que los problemas objetivos que plantea el euro tienen poco que ver con la ideología, ¿no? Digo porque si os acordáis, el 10 de mayo del año 2010, ¿no?, tras una muy mala noche que pasó Zapatero, se levantó y fue a las Cortes a decir que tenía que cambiar de política. Y empezó la congelación de las pensiones, empezó la reducción de los salarios, etcétera, etcétera, y empezó pues un poco el desmontaje del modesto estado de bienestar que tenemos. No voy a decir, el PP no ha hecho, bueno, aparte de engañarnos miserablemente, ¿no?, con el tema de que iba a hacer otra política, iba a crear empleo y estas cosas que dijo, ¿no? Ahora hemos visto con qué crudeza está aplicando, pero la misma política del PSOE, excepto que como es la derecha, pues está tratando de aprovechar las circunstancias, ¿no?, de la crisis internacional y la crisis del euro, para eso, para acogotarnos y apretar, ¿no?, apretarnos los tornillos todo lo que puede. Pero la política en última instancia responde a los mismos criterios, y es que si hay que solventar la crisis en el marco del euro, pues no cabe más que la austeridad desde el punto de vista económico general y la agresión de los trabajadores, a ver si por ese tipo de agresiones se consigue una competitividad que no se logra. Decir que es inútil no hay más que, ¿no?, referirse a la evolución que está sufriendo la economía. Cada día hacen más austeridad, cada día refuerzan, por así decir, las políticas agresivas y la solución no se ve por ningún lado. Al contrario, lo que cabe prever es que todo esto vaya, digamos, profundizándose y haciendo el daño social que está causando la crisis. Y si nos faltaran, digamos, perspectivas, no hay más que ver lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Portugal, que en última instancia nos llevan 2 pasos por delante de lo que ocurrirá en nuestro país. Entonces, eso es, no hay, me ha dicho, ¿va a ser por elecciones? Por elecciones no va a pasar nada, ¿no? Porque eso es, imaginarnos que cambia un poco la política electoral, digo un poco, el mapa electoral, que Izquierda Unida sube bastante, pero eso no va a crear las condiciones sociales o las condiciones políticas para hacer ese cambio. Eso vendrá generado autónomamente, desde un momento dado que la crisis sea tan pavorosa o la crisis, o digamos la situación insostenible externa de nuestro país se haga tan evidente que es que ya los acontecimientos los puede desencadenar cualquiera. Quizás lo que tiene que hacer la izquierda es prepararse para esa situación insostenible y fomentarla de alguna manera. Quiero decir, hacer ver que no estamos dispuestos a seguir soportando las necesidades o, por ejemplo, las agresiones derivadas de la existencia del euro y del pacto social que han tenido, del pacto fiscal que han tenido que firmar para sostenerlo. Y ahí el problema en estos momentos, aparte de las cosas electorales, es que la izquierda todavía no se ha aclarado sobre este tema. Ya poquito a poquito se va abriendo, digamos, hasta el debate. Pero yo que he seguido esto con cierta atención desde el principio, ¿no?, puedo decir que hace 2 o 3 años hablar de estas cosas que estamos hablando hoy ya casi con naturalidad no se conseguía en ningún ámbito. Si me apura, en las propias conferencias de la izquierda, en las propias reuniones, debates de la izquierda. Y ahora empieza a hablarse, ¿vale? Y desde luego yo creo que eso vendrá fomentado y vendrá impulsado en la medida que la gente tome conciencia digamos, de las posibles salidas, de la salida que estamos propugnando algunos sobre el tema de abandonar el euro, y que la propia crisis social cree, digamos, el impulso necesario para plantearse esto con más actualidad o con más dramatismo. Y esto es, pero vamos, no lo veo yo por la vía electoral, sí lo veo por la vía social y sí lo veo además por la propia crisis que va generando, ¿no?,
el mantenimiento en el euro. Estados Unidos ha emitido dólares, como dicen, por billones de euros. Y eso lo hizo bien Estados Unidos, o lo hizo bien el presidente Obama. A él le entregaron un país en absoluta bancarrota. Os acordaréis, ¿no?, que eso ya fue después de la eclosión del banco de inversión Lehman Brothers, y empezó, claro, pues eso a estallar, pues más bombas de relojería, porque esto era, bueno, era un castillo de naipes, todo el sistema financiero, se cayeron piezas importantes y se vio que se corría el peligro de que se hundiese todo el castillo. Y lo primero que hizo Obama, pues decir, no, a mí no se me hunde el mundo capitalista o el mundo de los Estados Unidos, y empezó a inyectar dinero. Inyectó dinero a los bancos, inyectó dinero a las compañías de seguros, como AIG, ¿no?, que se fue al garete, inyectó dinero a la General Motors, ¿no? Y él lo único que dijo es, antes que se me hunda, ¿no?, la economía, yo creo todo el dinero que sea necesario para sostener el tinglado. Pero claro, toda esa creación ha ido alimentando al mismo tiempo toda la masa de deuda que tiene Estados Unidos como país frente al resto del mundo, ¿vale? Y eso se sabe que han sido billones de euros, digo, porque podemos comentar el caso de China, que es el país que más, por así decir, que más posesiones tiene o que más créditos tiene con respecto a Estados Unidos, pero en el mundo están. Y como además en Estados Unidos la crisis financiera no hay una economía en expansión que genere los recursos necesarios para hacer frente a largo plazo a esa deuda generada, pues sabemos que está distribuida por el mundo. Y esa distribución por el mundo pues no hace más que pensar que en algún instante estallará. ¿Cuándo estallará eso? Pues eso ya son preguntas que no tengo en condiciones, yo creo que nadie está en condiciones de contestar, excepto decir que la crisis no está controlada. Que la crisis que se desató en el año 2008 está amortiguada, pero que no se han controlado todos los factores decisivos que determinan si habrá una crisis financiera o no. Y el dólar, desde luego, ha comprado y sigue comprando papeletas para que sea una próxima crisis del dólar. Pues creando un desorden terrible, ¿no?, haciendo absolutamente todos los mercados, ¿no?, revolucionados, creando una desconfianza, ¿no?, financiera absoluta, y teniendo en cuenta la montaña de deuda que tiene todo el mundo, porque hemos estado hablando de la española, pero esto, como digo, con la desregulación financiera que ha habido, ¿no?, y con los mecanismos extraordinarios que hay de movimientos de capitales, pues son billones y trillones de euros o de dólares. Y todo eso pues está sostenido en una especie de confianza, está sostenido en que es verdad que cada deudor tiene que hacer frente a su pasivo, y no está claro nunca, o por decirlo desde la otra vertiente, cada deudor tiene un acreedor que espera cobrar su dinero, ¿vale? Porque eso es parte, bueno, de la confianza. Si en algún instante un deudor muy importante deja de pagar, por así decir, estos serán como las fichas de dominó. Mucha gente no podrá pagar porque a su vez el acreedor está endeudado, tiene que pagar al que lo provisionó de fondos para poder comprar los activos que se están devaluando, etcétera, etcétera. Será una especie de gran revolcón del sistema financiero que tendrá pues efectos desastrosos sobre la economía mundial. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si será Estados Unidos, si será Europa, estos son previsiones. Lo único que se sabe es que es la inestabilidad profunda que hay en todo el sistema capitalista. Pero una inestabilidad eso que no es controlable, y de hecho lo vemos todos los días. Si no ponemos la televisión y las primeras noticias son económicas, lo que ha pasado, que si la prima de riesgo, que si la deuda, que si ha disminuido el déficit, que si ha aumentado el déficit, todo, está la sociedad absolutamente, como dice, absorbida, ¿no?, por los temas económicos, pero no para resolver los problemas vitales de las sociedades, sino que estamos metidos como una especie de infierno, ¿no?, una especie de laberinto donde vayamos por donde vayamos no nos encontramos más que datos económicos que no acaban de resolver y abrir una avenida para la solución de los problemas de los países. De cómo iban a ir las cosas. Todavía se agravó la situación desde el momento en que ya se crea el euro realmente, porque mientras no hubo euro, pues todavía había posibilidades de alterar la posición de la peseta en aquellos momentos con respecto a las demás monedas.
cuando se crea el euro ya todo aquello es un dogal absolutamente cerrado y hermético. Y a partir de ese momento pues sí que hemos conocido pues otra vez la misma política. Y hubo un periodo donde se habló menos, que fue el periodo inicial de la implantación del euro, porque pensábamos que habíamos descubierto algo maravilloso, nos permitía crecer y crecer y crecer, y no tener ningún problema por lo que decían de financiación. Pero claro, todo eso se rompió a partir de la crisis financiera internacional del año 2008. Yo creo que era bastante fácil entender que la construcción del euro, no había las condiciones económicas no eran buenas para montar una moneda única, que era un salto muy cualitativo en la integración económica europea. Desde el momento en que los países que formasen parte del euro iban a perder la construcción del euro. Y eso es parte de las razones que llevaron a los poderes económicos europeos a esa implantación, a pesar de que era evidente que las condiciones económicas no estaban preparadas para implantar, como digo, una cosa tan rígida como era el euro. A lo largo de toda la década de los 90, que fue el periodo, por así decir, donde las economías se estuvieron ajustando para crear las condiciones y cumplir aquellas famosas condiciones de convergencia, fue un periodo muy duro, y si os acordáis, siempre se estaba hablando de la austeridad y austeridad y austeridad, y siempre se hablaba además de la necesidad de que los salarios no crecieran tanto, etcétera, etcétera. Por así decir, nos dieron una pauta, en el momento en que se suprimía la posibilidad de revaluar o devaluar la moneda para el objetivo que estoy señalando del equilibrio de la balanza de pago, se ponían las condiciones óptimas para que los empresarios, los gobiernos, etcétera, etcétera, tratasen de hacer políticas muy agresivas. Si hay que ser competitivo, pues hay que bajar los salarios. Si hay que ser competitivo, hay que desregular el mercado laboral. Si hay que ser competitivo, hay que bajar los impuestos y los servicios públicos, porque así las mercancías son más baratas comparativamente. Si hay que ser competitivo, hay que hacer reformas fiscales que vengan a facilitar al capital y no al trabajo. Por así decir, era verdaderamente un instrumento perverso para los trabajadores, el resorte del tipo de cambio, por así decir, la relación entre la moneda propia y el resto de las monedas, para mantener la permanencia o las posiciones de cada país en el mercado internacional, y para mantener un cierto equilibrio de la balanza de pago, porque los países no pueden estar incurriendo en déficits enormes. Eso, pero el lado económico para mí era clarísimo, pero sobre todo, y también, es que cualquiera que supiera lo que iba a significar el euro, es que era el marco más propicio posible para los poderes económicos, para las burguesías, para los empresarios, etcétera, para imponer sus políticas contra los trabajadores. Desde el momento